¿a dónde van los que se mueren? Es una pregunta, ¿a dónde van los que se mueren? Estuvimos visitando como iglesia a un hermano que estuvo con nosotros aproximadamente unos 5 años, pero ha estado enfermo. Lo han llevado de aquí para allá y nuestro hermano sigue enfermo. Y en la enfermedad él se alejó prácticamente de la iglesia. Y ahí está sufriendo, está en una camilla. Muchos dicen que le están esperando sus últimos días. Lo visitamos el domingo y nuestro hermano nos decía ahí en su lecho, llorando por el dolor que tiene, un dolor, y dice que tiene como una brasa de candela desde el encaje de la pierna derecha hacia abajo. Y los médicos prácticamente lo desahuciaron, pero lo que me dio tristeza, a mí me impresionó, fue que el hermano decía que él le ora a su mamá que está muerta, como quien dice, pidiéndole ayuda, y a sus hermanos que tiene muertos. Y yo me preguntaba dentro de sí, entonces esos aproximadamente 5 años que el hermano tuvo con nosotros, ¿qué pasó? Porque el hermano no aprendió, ¿qué? Entonces me doy cuenta que dentro de nuestra iglesia hay muchas personas que de pronto no son enseñadas la fe de Jesús, no sé, sino que se bautizan es por bautizarse, y otros que llegan a la iglesia o están en la iglesia no le prestan atención a la enseñanza, no se alimentan espiritualmente, porque esto no debiera ocurrir. Nosotros como iglesia somos una iglesia que tiene, gracias al Señor, tiene mucho conocimiento, tiene doctrinas, normas, estatutos basados en la palabra, y una persona que está en nuestra iglesia no debería estar tan escasa de estos conocimientos. Así que, mis hermanos, vamos hoy a estudiar la palabra de Dios a través de la parábola que tiene como título El rico y Lázaro. Así que espero que me acompañen en estos momentos al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Yo voy a leer esta parábola, y entonces después estaremos teniendo la explicación y tomaremos otros versículos. Pero ¿a dónde quiero ir, hermanos? Que tenemos la palabra de Dios, y cada miércoles, cada domingo se enseña, y en la iglesia se enseña la palabra. Y porque hay personas que están tan escasas de conocimiento, y todos los días debemos estudiar la Biblia, hermano. ¿Cómo una persona va a estar pidiéndole a un muerto si sabemos que los muertos no tienen vida, que el muerto está muerto? A veces hay controversias. Unos dicen que los muertos van al infierno, otros dicen que van al cielo, otros dicen que están en un lugar como de una preparación, le llaman purgatorio. Pero la Biblia es la que tiene la última palabra, porque esa es la regla de la fe. Así que vamos a trazar la palabra, porque muchos toman este texto usándolo literalmente para decir que unos van al infierno y otros van a la gloria de Dios, o a un lugar donde se puede vivir sabroso. Pero vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. También quiero decirles que una parábola es una enseñanza que se usa con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la parábola? La parábola echa a mano de lo que la gente cree, pero el propósito de la parábola, y Jesús la usaba, era para dar una enseñanza moral. Ese es el propósito de la parábola, dar una lección, una enseñanza moral. Lucas 16, 19 al 31, y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nota que la parábola termina diciendo que los muertos están ¿dónde? En el sepulcro. Están, como dice el Señor, dormidos. Ahora vamos a desarrollar esta parábola para poder sacar el extracto de ella. Vuelvo y repito, las parábolas son enseñanzas en las cuales se toma a veces de lo que la gente cree, pero el énfasis de la parábola es dar una enseñanza moral. No todo de una parábola se puede tomar literalmente, porque hay cosas que no encajan, porque son creencias, mas no son verdades. A Jesús tomaba la parábola para enseñar, porque usando cosas en las cuales la gente creía, se le hacía más fácil que las personas pudieran entender. Dice la parábola, nota que la parábola dice que había un hombre rico que se vestía cada día con esplendidez y que cada día hacía fiesta. Y había un hombre pobre y enfermo enfrente de su casa con hambre y que deseaba comer, aunque sean las migajas de la mesa del rico. Aquí vemos 2 polos opuestos: los que tienen todo y los que no tienen nada. ¿Por qué 2 polos opuestos? Porque hay unos que lo tienen todo y hay otros que no tienen nada. Lo tienen todo, pero entre comillas, porque la palabra de Dios dice que de qué le sirve al hombre tener grandes riquezas y perder su vida o perder su alma. Y los que no tienen nada, tú puedes ser pobre o podemos ser pobres, pero si tenemos a Jesús, lo tendremos todo. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. ¿Qué puede dar un hombre por su alma? Si la salvación se pudiera comprar, los primeros salvos serían los ricos.
Pero como la salvación no se puede comprar con todo el dinero del mundo, la salvación es un regalo que viene de parte de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer, porque yo quiero hacer un énfasis en la parábola Lucas 16, 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Miren algo, y el énfasis es este: ambos murieron, ambos tuvieron sus vidas, cada uno en lo suyo, el uno con riquezas, viviendo con esplendidez y haciendo lo que le parecía, y el otro tuvo ¿qué? Sufrimientos. Entonces vamos a ver aquí varios significados. Por ejemplo, significado según la Biblia de los términos Seol en hebreo y la palabra Hades del griego, traducido a veces como infierno, o como enseñan Biblias antiguas, simplemente la tumba o el estado de sueño inconsciente donde descansan todos los muertos, justos e injustos. Así que, ¿qué significa el Hades? ¿Qué significa el Seol? ¿Qué significa el infierno? Significa el estado inconsciente donde descansan todos los muertos, justos o injustos, mientras esperan la resurrección, esperan la gloriosa resurrección para los justos y tristemente la resurrección de los injustos. En el sepulcro no hay vida, y eso lo enseña la palabra de Dios. Por eso quiero que leamos Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Los que estamos vivos sabemos que habremos de morir, porque el pecado trajo como consecuencia la muerte, y la muerte nos abraza a todos. Pero los muertos, o sea, el que muere nada sabe, hasta la memoria del tal es puesta en el olvido. ¿Qué tiene el ser humano cuando está vivo? Tiene en su vida amor, odio, envidia, trabajo, luchas. Todo esto lo tenemos en vida, pero cuando morimos cesa todo, porque la muerte es lo contrario de la vida. En la vida está la acción, todo lo que hacemos, pero en la muerte hay cesación, ya no hay nada y la persona queda en un estado inconsciente. Por eso el Señor Jesucristo comparó la muerte como un sueño, porque cuando uno llega al sueño, ya uno no sabe, ni está viviendo en el momento, en las acciones de el vivir o el estar despierto. Vamos a ir ahora a San Juan, capítulo 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. El Señor dice, no os maravilléis, o sea, no te sorprendas de esto, porque viene un día cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, todos, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en el infierno, no hay nadie en un purgatorio, no, todos los muertos están en el sepulcro. Pero habrá una maravillosa diferencia que hoy no se nota mucho, porque cuando un cristiano muere, la gente hace lo mismo, lo lloran,
de pronto sí se le da una ceremonia, se entierra, la gente lo acompaña y lo dejan ahí en un sepulcro. Y una persona, por muy mala que sea, también hacen lo mismo. Los seres queridos lo lloran, los amigos, lo acompañan y lo dejan ahí en el sepulcro. Pero ¿cuál es la diferencia? La Biblia lo dice: cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y unos, primera resurrección, se levantarán para resurrección de vida, y otros, segunda resurrección, para resurrección de condenación, mi hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la decisión que nosotros tomamos hoy: estar con Cristo y servirle al Señor y seguirle hasta que Él venga, o lastimosamente, como muchos hacen, o como muchos no quieren entender, que es necesario tener un Salvador y es necesario volvernos a Él. Apocalipsis 20, 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Cuando el Señor Jesús venga, habrá la primera resurrección. El Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ahí nos daremos cuenta que valió la pena haber servido al Señor, que valió la pena haber perseverado en este camino, y recibiremos las riquezas y la compañía de Jesús y estaremos con Él para siempre. Disfrutaremos con Él lo que yo le llamo 1000 años de vacaciones en el cielo. Pero también después de esos 1000 años, entonces dice la palabra que habrá una segunda resurrección. Triste para aquellos que, teniendo la oportunidad como la tenemos hoy, aunque somos pecadores, de entregarle nuestra vida a Cristo y servirle para recibir su salvación, no lo hicieron. Y lastimosamente ellos tendrán que pagar la deuda que es por cada uno de sus pecados. Gracias a Dios que nosotros hoy estamos en este camino, que hemos entendido el llamado de Dios y hoy le estamos sirviendo. Así que, mis queridos hermanos, la Biblia es clara. La Biblia nos presenta dos caminos que siempre han existido y existirán hasta que Jesús venga. El camino angosto, el de la vida, el cual Cristo ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, y el camino de la perdición o de la muerte eterna. Todos hoy morimos, llámese cristiano, llámese no cristiano, morimos. Pero el día que Jesús venga va a haber una diferencia, porque los muertos en Cristo van a resucitar. Y después de 1000 años, el Señor vendrá otra vez y resucitará a todos aquellos que no aceptaron la salvación. Recalco, la salvación de Cristo, su gran poder, su amor y su misericordia está dado para todos, así sea para el pecador más grande que hoy exista, y por la gracia de Dios que está abierta para todos, tenemos la misma oportunidad. Es tu decisión y la mía la cual dictará en qué lugar estaremos al final cuando Jesús venga. Y quiero, como estamos hablando de parábolas, quiero darle una ilustración que tengo aquí en un librito llamado La culpa es de la vaca. La ilustración tiene como título Fortunas del campo y dice así: cierta vez un acaudalado padre de familia llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que éste viera cuán pobres eran ciertas personas y comprendiera el valor de las cosas
y lo afortunado que ellos eran. Estuvieron un día y una noche en la granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje, ya de regreso en casa, le preguntó el padre a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Dice el hijo: vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros. Ellos un riachuelo sin fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el muro de la casa, el de ellos hasta el horizonte. Especialmente papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mi mamá deben trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. El padre se quedó mudo y el niño agregó: gracias, papá, por enseñarme lo rico que podríamos llegar a ser. Qué maravilloso, mis hermanos. Esta ilustración nos da una enseñanza, mis hermanos, que el segundo libro que Dios nos ha dado para que tengamos conocimiento de Él es la naturaleza. Y la naturaleza, hermanos, con todas las cosas lindas que Dios creó, nos hacen ver la vida de una manera maravillosa. No todo es dinero, no todo debe ser trabajo, no todo ser la búsqueda de lo material. Porque donde está nuestro tesoro, ahí estarán también nuestro corazón. Debemos de buscar, mis queridos, el reino de los cielos y practicar su justicia, y todas estas cosas que necesitamos os serán añadidas. Y al final, recibiendo a Cristo, trabajando por Él, una entrega total de todo corazón y viviendo en amor y en armonía con los hombres y haciendo el bien y ayudando a todo aquel que esté cerca de nosotros que necesite, nosotros también obtendremos las grandes y ricas bendiciones de Dios. Concluyo con la parábola, hermano. ¿Y cuál es la enseñanza de esta parábola que el Señor enseñó a través del rico y Lázaro? Es que en nuestra vida debemos saber vivir. En esta vida debemos preocuparnos por hacer lo bueno, por hacer el bien. La parábola tiene enseñanzas que no caben. Por ejemplo, ¿quién es el que manda en el cielo? ¿Abraham o Dios? ¿Qué tan grande es el seno de Abraham que ahí se albergan los salvos? ¿Se dan cuenta que esto solamente es una ilustración y la ilustración no se puede tomar como algo literal? ¿Qué tan lejos están los unos de los otros que se logran ver? ¿Será que alguien puede calmar la sed mojando el dedo y poniéndoselo en los labios? Pero la gran enseñanza de la parábola es que Dios nos invita a que escudriñemos las Escrituras, porque la misma parábola nos enseña que a Abraham y a los profetas tenemos a Dios, tenemos su palabra hoy al alcance nuestro. Tenemos que escudriñarla, porque si no le creemos a Dios, si no creemos a la palabra, aunque alguno de los muertos se levantare, tampoco creerán y tampoco creemos. Mis queridos hermanos, ¿cuál es nuestro vivir hoy? ¿Qué estamos haciendo por Cristo, ya que Él lo hizo todo por nosotros? Y te recuerdo, no te dejes robar la salvación por cosas efímeras, cosas de esta vida triviales que hoy están y mañana no. Porque tenemos a un Dios maravilloso y que todos los días Él nos sostiene y nos sustenta y nos da, no lo que nosotros queremos, pero sí nos da lo que nosotros necesitamos. Que Dios te bendiga, mi querido hermano,
mi querido amigo que de pronto me has de escuchar a través de esta enseñanza. Bendiciones para todos.